organitzar des del grup GBC Gaesco aquesta trobada, que normalment la fem el mes de juliol i gener, per comentar l'evolució dels mercats, la situació actual i les seves perspectives. De nou els haig de donar les gràcies per l'amabilitat que han tingut al respondre a la nostra iniciativa. I de nou els diré allò que ja sabem. La situació no és gens fàcil, per dir-ho d'una manera amable. Han passat moltes coses des de l'última trobada i tan sols fa 6 mesos. Però nosaltres, el grup, continuem aquí al peu del canó, tractant d'oferir solucions amb tota classe de serveis i productes que considerem més adients, més adequats per cadascú dels clients inversors. Solucions i productes senzills pels que són més nerviosos, acceptables pels més exigents, convenients pels més conservadors, imaginatius pels més agosarats, però sobretot independents per tots plegats. Ens podem equivocar i moltes vegades, si ens passa. Però els nostres consells, les nostres opinions, els nostres assessoraments o suggerències tenen un únic objectiu, la més rigorosa adequació a la personalitat del client. I és que com som un grup independent de qualsevol grup financer, podem afirmar amb contundència que en cap cas el producte o servei ofert té un component patrimonialista del propi grup. Entra dintre del nostre balanç, en cap cas. Fa molts anys que estem en els mercats. N'hem vist de molt grosses. Potser aquesta tan grossa com aquesta no. Però l'experiència ens fa fer cada vegada més curosos i més modestos. Més curosos perquè l'objecte de la nostra activitat és quelcom molt preciós i apreciat, l'estalvi de les persones. I modestos perquè és d'aquesta manera que t'has d'apropar als mercats i tractar de preveure la seva evolució. Com més temps passa, te n'adones que qualsevol gest de vanitat o dogmatisme provoca una resposta ràpida i contundent que ens fa caure en una posició ridícula. I és en aquest punt, doncs, que hem cregut interessant, davant de les circumstàncies tan extraordinàries que a tots plegats ens toca viure, oferir-los aquesta sessió dividida en 2 parts, diferent d'altres ocasions. En primer lloc, en Jaume Puig, aquí al meu costat, molts de vostès ja el coneixen, director general de GVC Gaesco Gestión, la societat de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva, ens expondrà una visió que ell ha concretat en 10 propostes, com si diguéssim 10 manaments. 10 manaments per allò que ell qualifica d'inversor assenyat. Després de la seva exposició no hi haurà col·loqui. I si els hi sembla, prendrem un cafè i un refresc junts aquí dalt, al parquet electrònic. Durant aquesta pausa, assessors del grup, que porten una targeta d'identificació, estaran a la seva disposició per qualsevol aclariment o suggerència que vulguin exposar. I seguidament ens acompanyarà la taula rodona que hem organitzat, moderada pel mateix Jaume Puig, el doctor Xavier Freixas, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i 2 ben coneguts periodistes, Albert Closes, director del programa de TV3, Valor Afegit, i José Manuel Garelloa, periodista econòmic i financer de La Vanguardia. El doctor Freixas, en primer lloc, ens farà unes reflexions sobre la situació econòmica i financera actual. I crec que després serà també il·lustratiu les aportacions que ens puguin fer persones que viuen el dia a dia de la notícia i que veuen potser millor que ningú la resposta del carrer davant la situació creada i de les actuacions que les autoritats polítiques emprenen per resoldre-les. Jo espero que sigui, doncs, una vesprada agradable i de profit per tots vostès. I res més, deixo la paraula a en Jaume. Moltes gràcies. Bona tarda. La conferencia... Sí. La conferencia será en castellano porque va a estar luego emitida en en los diferentes sitios que tenemos en todas las oficinas de España, y luego está grabada porque luego esto lo pasan en la red y resulta cosa grata que luego lo ven miles de personas de Rusia, de no sé dónde. Es tremendo esto de internet, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Intentar concretar es 10 propuestas para un inversor sensato.
Lo primero que es complicado es intentar saber o definir qué es un inversor sensato, ¿no? Porque esto se dice muy rápidamente, pero vale. ¿Qué entendemos que es un inversor sensato? Bueno, alguien que cumple más o menos 3 grandes normas, ¿no? Primero, que adecúa sus inversiones a su horizonte temporal. Es decir, si dispone de un ahorro con un horizonte de 1 año, lo tendrá, no sé, en un depósito, en una letra del tesoro. Si dispone de un ahorro a 5 años, tendrá renta variable, etcétera, etcétera. Es decir, que va invirtiendo su ahorro en función de cuándo lo va a necesitar. Muchas veces esto no pasa, ¿eh? Esto no pasa porque hay una tendencia generalizada a inversiones de largo plazo, a dedicarles, digamos, sencillamente a invertirlos en instrumentos adecuados para el corto plazo y no para el largo plazo. Pero en fin. Segundo punto, bueno, pues que sea un inversor, y esto se dice pronto, que compre cuando el mercado está barato, cuando cotice con descuento y que vende cuando esté caro. Pero esto que puede parecer una perogrullada, les aseguro, la gran mayor parte de inversores no invierten porque algo está barato o está caro, es decir, no buscan el valor de las cosas, no indagan sobre cuál es el valor, sino que la mayor parte lo que hacen es sustituyen este principio que es básico por otro principio que es el de comprar si ha subido o, en su caso, vender si ha bajado. Es decir, todo el mundo se siente más confortable comprando algo que ha subido. Y esto, desgraciadamente, es una tendencia fatal para muchos inversores, no españoles, sino de todo el mundo. Y finalmente, un inversor sensato debería ser aquel que duerme por las noches, hagan lo que hagan los mercados. ¿Por qué? Es lo que los anglosajones llaman el sleeping point, es decir, no traspasar nunca, invertir de una forma que no traspases nunca este punto en el cual no duermes. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por ejemplo, que uno ha invertido en renta variable aquella parte que se siente tranquilo, sea un 10, un 30, un 70, cada uno tenemos un umbral distinto, o por ejemplo que no sea apalancado, ¿no? Que no ha invertido por mucho más dinero de lo que tiene. Bien, pues esta charla va para este tipo de inversor. Hay otros muchos tipos de inversores, pero esta charla va para este tipo. Vamos a ver, intentar hacer una propuesta para un inversor pasa por saber un poco cuál es la realidad que tenemos, qué problemas hay y dónde está el valor ahora mismo para poder invertir. Evidentemente tenemos una problemática que está en la calle, que ha explotado gracias a Dios hace un tiempo, que es la de la banca española. Es una problemática que estaba ahí, los que nos han seguido a veces saben que nosotros la hemos denunciado muchas veces y ahora estamos contentos porque la última vez que nos vimos hasta ahora, por fin a esto se le está poniendo coto. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene, si ustedes siguen aquí, de algo que hemos hablado muchas veces, que es sencillamente de una burbuja inmobiliaria, que hay muchas formas de medirla, midiendo los ingresos de las familias, precios de las casas contra ingresos de las familias, precio de las casas contra rentabilidad de alquiler que proporcionan, pero bajo estos conceptos muy primarios, al final lo que es evidente que en el año 2006 aquí había 2 burbujas, bueno, había más burbujas, pero 2 de muy gordas, Irlanda y España, y había otros países en el mundo como Japón o Alemania que no tenían burbuja alguna. Entonces, nosotros estamos en un país que tenía una burbuja y que ha estallado, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha estallado? La forma de estallar es peculiar. Si se fijan ustedes, esto es la forma como están cayendo los inmuebles en España. 62 meses, más de 5 años cayendo, pero lo que llama la atención es esta forma tan suave de caída. De hecho, se ha caído a ritmos nominales de un 7% aproximadamente, ha caído los inmuebles un 30%, y una de las señales de que queda todavía mucho, aparte de los puros elementos de valoración fundamental, es sencillamente que si se fijan, las ciudades han caído tanto como el resto de España. Está cayendo todo. Y esto es un mercado que va un poco como gota de aceite. Al final lo veremos en el momento en que el centro empiece a subir y la periferia siga cayendo, pero de momento estamos muy lejos de este punto. Si vamos como de burbujas inmobiliarias, ha habido muchísimas en el mundo, es decir, no es absolutamente nada de lo que está pasando aquí, en esencia es nuevo desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cuánto debería durar un poco esta crisis si fuéramos a la media de todas estas? Bueno, hay un punto crucial que es la inflación. La baja inflación lleva a que los desfases inmobiliarios tardan más tiempo. Si fuéramos a la media, es decir, ni nos destacáramos por un extremo o por otro, los inmuebles en España, en términos reales, deberían caer 5 años más. Un poco de esta situación surge la primera de las 10 propuestas de la noche, ¿vale? Si le atrae la inversión en inmuebles, invierta vía un fondo, ¿de acuerdo? No en inmuebles españoles, sino en inmuebles de aquellos países que hace décadas tuvieron su particular crisis inmobiliaria y que hoy en estos sitios los inmuebles están subiendo en vez de bajar. Estamos hablando de economías tan potentes como Alemania o como Japón.
Los inmuebles en Alemania el año pasado, en las principales 125 ciudades alemanas, subieron un 5,5%. Claramente estamos en otra tesitura. Y el caso japonés, tras 20 años de caída de inmuebles, está claramente en otra situación. Entonces, a quien le gusten los inmuebles, nuestra propuesta es que inviertan en este tipo de inmuebles y que si lo que quieren es aprovechar para comprar inmuebles baratos en España, por favor, que dentro de 5 años se lo empiecen a mirar y con calma, ¿de acuerdo? Seguimos un poco. Caída de inmuebles siempre tiene un denominador común, que es que tiene dos denominadores comunes, de hecho, que es que el consumo cae. El consumo puede subir con inmuebles planos, puede subir con inmuebles subiendo, de hecho se retrocelera, efecto riqueza, pero no sube nunca el consumo con los inmuebles cayendo. Entonces, si vemos un poquito, es uno de los dos grandes efectos. Segundo gran efecto, el sistema bancario que ha dado los créditos en el país de burbuja sufre. Entonces, la banca española cuando empieza a caer, digamos, los inmuebles en España, actúa en defensa. Es decir, actúa en su protección, una especie de esquema de autoprotección y de defensa que básicamente, aunque es más complejo, pero muy resumido, en estas dos vías de autoprotección. Por una parte, adjudicación de inmuebles por créditos y segunda parte, prácticas de refinanciación de créditos dudosos. Vamos a ver, esto es tremendamente importante porque esta actitud de defensa de la banca de sus cuentas no es neutro para el conjunto de la economía, sino que acaba teniendo un efecto sobre la duración de la crisis económica, en esencia, como vamos a ver, la larga. Vamos a ver, banca, adjudicación de inmuebles por créditos. Cuando estalla la burbuja, empieza a haber promotores inmobiliarios, por ejemplo, que no pueden pagar y la banca empieza a cambiar estos créditos por inmuebles, adjudica inmuebles, terrenos, solares, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hace la banca tan agresivamente? Bueno, porque si miramos las normas de contabilidad del Banco de España, no había ninguna norma que obligara a contabilizar los inmuebles a precios de mercado. Había otras prácticas, luego hubo reformas, empezaron a hacer una especie de amortizaciones, pero por eso lo hicieron. En esencia quiere decir que, bueno, un crédito que valía 100 se cambia por un inmueble, que a lo mejor a un precio más bajo, 100,90, pero a lo mejor ese inmueble vale 30. ¿Qué pasa? Mientras ese inmueble no se vende, no surge la pérdida contable en el balance del banco. Entonces, esto se permite. Está claro que los bancos, grandes tenedores de inmuebles, no tienen ningún aliciente para vender estos inmuebles y esto contribuye a que la caída de los inmuebles sea lenta y no rápida. Como he dicho anteriormente, antes hemos visto la senda lenta de caída de inmuebles en España. Si comparáramos esta senda con la caída de inmuebles, por ejemplo, en Estados Unidos, ni se parece. En Estados Unidos los inmuebles caen y en febrero de 2009, o sea, empezamos a caer de forma muy parecida, en febrero de 2009 alcanzaron prácticamente los mínimos, desde entonces están planos. Es decir, esto es evidentemente muy diferente a lo que... O sea, es las formas que tienes de encarar un problema de naturaleza inmobiliaria. Pero evidentemente, como he dicho, desgraciadamente, de los 4 países importantes que hubo con burbujas inmobiliarias en 2007, son Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda y España, los otros 3 países han seguido otro camino para la resolución del problema, un poco lo que llamamos vía rápida. Señores bancos, enseñen ustedes su situación y a partir de ahí los capitalizamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y España ha seguido vía lenta, que se materializa en este esquema. La diferencia, la vía lenta conduce a crisis más rápidas, más lentas, con más duración en el tiempo, y eso es un poco lo que estamos pagando. Entonces, ¿qué pasa por qué en Estados Unidos los inmuebles caen rápidos y aquí caen lentos? Aparte de que ahí, como digo, los bancos enseñan su situación, es decir, la cosa es mucho más rápida. Pues vamos a ver, el tema es sencillo, es muy sencillo. El consumo, mientras los inmuebles sigan cayendo, no va a despertar. Es decir, que es impensable que el consumo, digamos, suba en una economía con los inmuebles cayendo. Con lo cual, esta práctica bancaria al final conduce a alargar la crisis económica en España. Entonces, segunda práctica, refinanciación de créditos dudosos, que esto es algo muy sencillo. Imaginen ustedes un promotor o una empresa que tiene una póliza que no va a pagar y pues muchas entidades han empezado una política de decir, bueno, pues en vez de declararlo como moroso, lo que voy a hacer es, te doy 2 años más, por ejemplo, 2 años más de plazo, es decir, alargar un poco el problema. Esto tiene un problema que es grave, que es que, como esto con las normativas contables que había hasta ahora, la banca española tenía que hacer unas provisiones voluntarias, que se llaman subestándar. Es decir, si alguien hacía una práctica de estas, podía o no provisionar y podía o no dar el problema. Se daba una circunstancia muy tremenda, que es que como peor estaba la entidad, menos provisionaba, y como mejor estaba la entidad, más provisionaba. Es decir, era totalmente discrecional. ¿Qué ocurre aquí al final? Esto tampoco es neutro para la economía, permitir que los bancos hagan esto. Porque esto al final hay un volumen de crédito limitado, sino recapitalizando los bancos todavía más limitado, y al final esto quiere decir que las empresas sanas tienen menos crédito disponible.
Y esto quiere decir que hay empresas en España, muchas, que o bien ellas o bien sus clientes no pueden financiar las ventas. Y créanme, si una empresa no puede financiar las ventas, no va a contratar a nadie por mucho que tengamos una reforma laboral muy buena y una flexibilidad muy grande. Es decir, la reforma de la banca, para que todo esto no ocurriera, si no contratas la crisis es más larga, esta reforma era la más importante de las reformas. Los demás países hicieron esta reforma en el año 2008-2009 y nosotros la estamos haciendo en el año 2012 y forzados por los acontecimientos. Como veremos, ni una sola reforma se ha hecho de modo propio. Para ver el consumo podemos hablar de PIB, de datos macroeconómicos, pero hay un dato muy significativo y sencillo: venta de coches, matriculación de coches en España el año pasado, 809.000 coches, menos de la mitad de los 1.683.000 coches que se vendieron en el momento máximo. En el mundo, totalmente al revés. En el mundo, en ese momento, se fabricaron 47 millones de coches, el año pasado 60 millones de coches máximo histórico. Es decir, si se acuerdan ustedes, al principio de la crisis se hablaba de la crisis española como una crisis que estaba dentro de una crisis global, etcétera, etcétera. Sí, había una parte de crisis global, pero había una parte importantísima de problemas propios que evidentemente no es posible pues desenmascarar, ¿no? Entonces, el crédito, evidentemente, vayan ustedes datos del Banco de España, crédito de empresas no financieras el año pasado, 5,7% menos. O sea, las empresas tienen menos crédito. Si ustedes además quieren saber a qué tipo de empresas ha recortado la banca los préstamos, si a las solventes, a los insolventes, hagan ustedes la prueba de algodón, es muy sencillo. Pregunten a la banca extranjera. Entonces pregunten a la banca extranjera establecida en España, que está recibiendo petición de empresas de aquí, digamos que están pidiendo préstamos. Ustedes pregunten a la banca extranjera los clientes que les están pidiendo préstamos, ¿de qué tipo son? ¿Son solventes o son insolventes? Son buenas empresas. No son los insolventes que van a pedir crédito, son las buenas que la banca tradicional no está dando crédito y están yendo. Con lo cual, esto es un ejemplo más. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que había que recapitalizar la banca, etcétera, etcétera, y estuvimos muy contentos en el mes de abril cuando en la comunidad financiera en bloque, aquí pongo todo el mes de abril una sucesión de actos que hubo en este mes, la comunidad financiera en bloque pide la recapitalización de la banca española. Nosotros decimos, ya era hora, digo, bueno, no estamos solos, ¿no? Pero fue tremendo. Lo que se pretendía es esto, es hacer una reforma bancaria que cortara todo esto, que obligara a los bancos a enseñar su situación patrimonial real y una vez a partir de aquí, entonces recapitalizarlos y que la banca pudiera volver a dar crédito y pudiera volver a funcionar, ¿no? Fue muy triste cómo esto se llegó a esto. Si ustedes recuerdan, se habían hecho 1, 2, 3, la cuarta reforma, la última. Un lunes se anuncia la nacionalización de Bankia y ese mismo viernes se esperaba además de una forma muy importante, porque se anunciaba la cuarta reforma. Toda la comunidad financiera estábamos exigiendo que la cuarta reforma fuera una reforma en serio, fuera la reforma, que no hubiera la quinta y la sexta, sino que se reformara de una vez. Pero en ese viernes se dijo que con 15.000 millones a pagar en 5 años, cuidado, ya se había nacionalizado Bankia, se dijo que con 15.000 millones a pagar en 5 años se recapitalizaba la banca española. Eso fue un desastre, los mercados dijeron esto no puede ser, tras esta presión que solo sea esto, y la pérdida de confianza fue al cabo de una semana, cuando Bankia solo necesitaba 19.000 millones, con lo cual evidentemente la credibilidad falló. No hay, digamos, bien que por mal no venga. Es decir, ¿qué pasó? Vamos a ver, la Comunidad Europea, el Fondo Monetario Internacional, perdieron, bueno, ya no la tenían, pero perdieron la confianza en los bancos españoles, sin duda, perdieron la confianza en el Banco de España, que era la autoridad que los tenía que haber supervisado, y también perdieron la confianza en los gobiernos, yo diría que en el anterior y en el nuevo, por una cosa muy sencilla, por no haber sido capaces de cuadrar a la banca y de exigir recapitalizar la banca. Piensen una cosa, ¿quién no estaba de acuerdo en la recapitalización de la banca? Curioso, ¿no? Dos colectivos, el colectivo de indignados, que no quería que recapitalizar la banca, y el lobby bancario, o sea, coincidían en este punto. Lo que pasa es que por motivos muy distintos, ¿no? Unos para conservar su estatus y los otros porque querían que malversaban capital, cuando solo se malversa capital si se capitalizan los bancos antes de haber enseñado el desfase patrimonial. Si lo haces después no hay malversación de capital. Entonces, ¿no hay? Pasa esto y entonces cambia la situación y se empieza a hacer algo que se había pedido mucho tiempo, que es una auditoría internacional de la banca española. Esta auditoría internacional, o sea, vamos a ver, asume el rol, va cambiando. Primero es como una especie de troika que está por encima del Banco de España. Últimamente esto ya ha dado un poco de pase,
Pero de esta auditoría internacional se está haciendo ahora. Entonces, esta auditoría tiene dos fases, una primera y una segunda. La primera fase ya se ha presentado. Y ha dicho, aquí lo vamos a comentar, que en el peor de los casos se necesitan 62.000 millones de euros en el sistema bancario español. Y ahora queda la segunda fase, que esta segunda fase mira los expedientes, hace mucho hincapié en las refinanciaciones. Esta primera fase se ha hecho de arriba abajo, es decir, cuánto pueden caer los inmuebles en España, es decir, cosas genéricas, además a nivel macroeconómico. La segunda está mirando expedientes, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar esto, porque esto ya se ha presentado y se ha dicho 62.000 millones. Bien, si se fijan en la columna de la izquierda, estos 62.000 millones parten de estas cifras. He dicho, la pérdida esperada máxima que pueden tener los bancos son unos 274.000 millones. Ahí hay bastante consenso de que esta cifra es bastante rigurosa, ¿de acuerdo? Ahora bien, donde no está el consenso es que dando unas pérdidas en el sector bancario de 274.000 millones, se llega únicamente a unas necesidades de capital, a un déficit de capital de 62.000 millones. Vamos a ver. ¿Cómo se pasa de 274 a 62.000? Pues bueno, se dice, mire, no vamos a tener que ponerlos, primero, porque hay una parte de provisiones que ya se han hecho, 98.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces ya son unas pérdidas como reconocidas. Segundo, porque hay otra parte que el Estado, por ejemplo, cuando BBV se ha quedado UNIM o Sabadell Lacam, se ha hecho lo que se llama esquema de protección de activos, que el Estado dice, bueno, yo me comprometo, tú te quedas este banco, pero yo me comprometo a que las pérdidas que tenga este banco en 10 años, yo las voy a pagar. Estas pérdidas que pagará el Estado sí o sí, porque así se ha hecho, se estiman en unos 7.000 millones. Luego se dice, vamos a descontar también los beneficios que la banca va a obtener en los próximos 3 años. 68.000 millones. Yo digo, hombre, bueno, si en vez de poner 3 ponemos unos cuantos más, ya no hace falta que capitalicen, es la vía lenta al extremo, ¿no? Y entonces además se dice algo muy curioso, y dice, no, y además vamos a tener en cuenta que los requisitos de capital de la banca van a bajar de un 9% a un 6%, y con eso no hace falta poner 39.000 millones más. En fin, tras esto hay unas dudas y hemos hecho otra columna en la derecha, partiendo de los mismos 274.000 millones de pérdidas, y aquí decimos, vamos a ver, primero, las provisiones. Tú no puedes poner todas las provisiones que hayas hecho y dejar los bancos sin provisiones. Hay unos ratios de cobertura que como mínimo, si los dejas en un 20%, que es una parte mínima, quiere decir que 20.000 millones te los tienes que quedar, con lo cual, como mucho, aplica 78.000 millones. Aplica los 7.000 del FROB, no hay nada que decir. La banca, suponer los beneficios de 3 años nos parece tremendo, no pasemos de un año, por favor, arreglemoslo el año 2012, 23.000 millones, y lo de cambiar los requisitos de capital, el Core Tier 1, eso, bueno, nos parece, digamos, además en los últimos días ha habido cambios, nos parece muy drástico. ¿Qué quiero decir? Que con las mismas pérdidas reconocidas se pasa de 62.000 millones de pérdidas a 153.000, vamos a poner 150.000, de necesidades de capitalización de los bancos de una forma muy parecida. ¿Por qué es importante esta cifra? Bueno, porque si son 60 o son 150, los bancos que van necesitando capital van cambiando. Entonces, ahora mismo tendremos que esperar a que salga la segunda auditoría, pero de momento hemos hecho algo muy sencillo, que es poner a todos los bancos españoles cotizados, desde Santander hasta Bankia, poner un poco la capitalización bursátil, poner un poco el riesgo promotor que tienen, y vamos a ver, sin querer entrar mucho, les digo las principales conclusiones. Tenemos claro que hay 2 bancos que no tienen un mayor problema, serían BBV y Santander. Se lo digo fácilmente, BBV o Santander ha perdido en bolsa 80.000 millones de valoración, y todo su préstamo inmobiliario, teniéndolo en cuenta todo, son 33.000 millones. Luego, ha caído mucho más que todo este problema inmobiliario si fuera cero. Esto no pasa si hacemos este mismo análisis con otros bancos que solo son domésticos. ¿Por qué BBV y Santander aparecen mejor? Pues porque solo tienen un 20 o un 25% de su negocio en España. Es decir, en la zona de conflicto. Si tuvieran un 100%, probablemente estarían como los demás. Luego sabemos que hay unos bancos que están muy mal, serían Bankia y Banca Cívica, serían los peores en estos ratios. Hay un ratio ahí de problemática pendiente contra capitalización bursátil, y como podemos ver, sabemos unos que estás bien y otros que estás mal. Los del medio, que están más o menos ordenados, Bankinter, CaixaBank, Sabadell, Banesto, Popular, no lo sabemos porque va a depender mucho de si son 60, son 70, son 80 o son 100 o 150. Empiezan a caer bancos a partir de que estas cifras aumentan. En esencia, para acabar con esto de los bancos, decir, vamos a ver, lo que ahora se ha decidido en estos últimos días de recapitalizar directamente la banca. Primero, obligar a que la banca enseñe su situación patrimonial actual. Segundo, de que esa ayuda no venga vía que Europa deje dinero al FROB, sino que Europa capitalice directamente la banca española. Es muy buena solución.
¿Por qué? Porque bueno, la deuda esta ya no sería deuda de país, sino que sencillamente los titulares de los bancos son los distintos fondos europeos. Esto es muy buena solución. Ahora bien, cuidado, lo que decía, falta la segunda fase de auditoría. Esta es diferente porque, digamos, como he dicho antes, mira los expedientes, mira las refinanciaciones básicamente, pero luego cuidado, donde está el gran cambio. ¿Por qué Europa hasta ahora no quería dar dinero directo a los bancos y quería dar dinero al FROB, prestar al FROB para que el FROB lo pusieran los bancos? Bueno, si ustedes fueran los responsables de estos fondos europeos, posiblemente harían lo mismo. Porque la diferencia dónde está. Miren, si todo el desfase patrimonial de los bancos ahora ya sale todo, seguro que no tienen ningún problema en invertir directamente en los bancos. Pero si después de haber invertido en los bancos saliera otro desfase patrimonial, esto iría a cargo de los fondos europeos. ¿Hecho vía el FROB? No. Hecho vía el FROB, si hubiera otros desfases, lo pagaría el FROB, es decir, corresponsabilidad del Estado. ¿De acuerdo? En cambio, ahora que se ha pedido que inviertan directamente en los bancos, ¿qué ha pedido Europa? Con buen criterio dice, muy bien, lo voy a hacer, pero supervisión me hago yo. Yo voy a controlar los bancos españoles. Yo no quiero invertir en bancos españoles sino superviso. El Banco Central, el Banco de España ha perdido las funciones a un nivel acelerado, o sea, están bajando fuertemente, y entonces a eso vamos, ¿no? Y eso es bueno. Entonces nos surge el problema, si la banca tiene estos problemas, nosotros nos surgen muchos clientes que nos dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué problemas tenemos si tenemos activos bancarios? Y aquí hay que ser muy delicado, ¿no? Porque vamos a ver, primero, aquí hemos puesto un resumen de los activos que un banco puede meter, con lo cual los activos que un cliente de un banco puede comprar, ¿no? Están desde menos riesgo a más riesgo, tenemos desde depósitos, cuentas corrientes, deuda senior, esto sería menos riesgo, más riesgo, deuda subordinada, deuda convertible, preferente y acciones ordinarias. Bien, esto es muy sencillo. La parte que tiene que ver con el capital del banco, en mayor o menor medida, que serían de derecha a izquierda las acciones ordinarias, las preferentes, la deuda convertible, la subordinada, esto en mayor o menor medida está en riesgo. Con lo cual, eso sí que no podemos recomendar que los clientes tengan esto. Ahora bien, cuidado, está claro que si exceptuamos a BBV Santander para las acciones, también para esto, ¿de acuerdo? Es decir, con BBV Santander no, por lo que hemos dicho antes. Ahora bien, cuidado a la izquierda. Se ha hecho un poco, yo creo, un poco de apología, no digo del terrorismo, pero casi, haciendo que si los depósitos si se van a perder, vamos a ver, no, vamos a ver. Crisis inmobiliarias ha habido muchas. La táctica es capitalizar al sistema lo suficiente para que los depósitos bancarios estén salvaguardados. Si no hubiera el hermano mayor Banco Central Europeo o Comunidad Europea, podría ser distinto, pero está ahí. Con lo cual eso no creemos. Creemos que los depósitos no están en riesgo y de hecho creemos que es el único activo bancario que se puede tener. Ahí vamos a esta segunda propuesta, que es muy clara. No mantenga en su cartera acciones u otros instrumentos de capital, sean preferentes, deuda convertible o deuda subordinada, de aquellos bancos españoles domésticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepamos el alcance de las cosas. Y a lo mejor en ese momento se pueden recomendar, pero ahora no. Saben ustedes que nos conocen bien que esto hace muchos años que lo venimos diciendo. No cambiamos la situación por el hecho de que se ha hecho la primera fase. Hemos tenido, digamos, reuniones con algunos bancos y les aseguro, no cambiamos la opinión. A lo mejor en octubre, en noviembre, si ha salido todo el desfase patrimonial, a lo mejor cambiamos la opinión, pero la mantenemos invariable en estos años. Vamos a más problemas, más problemáticas. Otra problemática que está es la excesiva deuda de la zona euro. Bueno, es en lo que estamos, la deuda de los países periféricos. Y aquí solo haría un par de comentarios muy rápidos. Primero, la deuda se ha partido en el mundo. Los países desarrollados, la deuda sobre el PIB ha subido fuertemente, pero los emergentes ha bajado fuertemente. Esto hay un cambio desde el año 2005-2006. Alguien puede decir que es Lehman Brothers, evidentemente tiene un impacto, obligó a poner dinero público en muchos sitios, pero también no olvidemos que algo cultural, y lo digo así muy de pasada, estos son las tasas de ahorro que tienen las familias, ya no los gobiernos, en el mundo. Cuidado, es que las familias chinas ahorran el 51% de sus ingresos, ¿de acuerdo? En el mundo desarrollado, las familias, las japonesas o las alemanas, que estarían entre las más ahorradoras, estarían entre 23-20%, y el mundo anglosajón alrededor del 11%. Es decir que, cuidado que aquí hay una parte que es conceptual de gasto y de situación económica de cada uno, y hay una parte cultural. Entonces, cuidado con la deuda de los gobiernos. Vamos a ver realmente si hay tanto problema en la deuda de la zona euro o no, porque eso es lo que está en la calle, lo tenemos en estos momentos. Vamos a ver. La deuda, estos finales del año pasado, 2011, este año será un poco más alto, la deuda de la zona euro era sobre el PIB el año pasado 88%. Estados Unidos 102, Japón 229. Es decir,
el mundo desarrollado, la zona euro como tal, no tiene un problema especial solo por este motivo, ¿de acuerdo? Está claro que además, si Estados Unidos, que tiene esta deuda mayor, se financia, o sea, a 10 años, va a buscar bonos a 10 años y se financia, le dejan dinero al 1,56%. No es tipo de interés de un quebrado, ¿verdad? Y Japón, a 10 años, se va a buscar dinero y le dejan el dinero al 0,80%, aunque esto tiene un componente doméstico. La deuda japonesa la compran los japoneses, ¿vale? Mayoritariamente. Entonces, ¿por qué la zona euro con un 88 menor a otros países desarrollados? O sea, ¿por qué aquí tenemos un problema y en otros sitios no? Bueno, un punto importante es que en estos sitios hay un bono y nosotros no tenemos. Habrán oído hablar de los eurobonos, es decir, se está pidiendo unos eurobonos, un bono a nivel de la zona euro. Somos una divisa que no tiene un bono único, tiene muchos bonos, 17 cada uno por país y otros más. Y aquí vemos las diferencias. Esto es de hace un par de días, ha mejorado en el caso español. Alemania 10 años se financia al 1,30, Francia al 2,30, Italia era al 6, España al 6,90 y ahora ha mejorado medio punto, ¿no? Entonces, si la zona euro no tiene un problema como tal, la cuestión es, bueno, hay unos países que la tienen. O sea, el problema no es de la zona euro de deuda, es de la deuda periférica, ¿no? De los países periféricos. Entonces pueden aquí ver los porcentajes, ¿no? De los que están peor: Grecia, Italia, Irlanda y Portugal. Bien, en estos porcentajes no está España, los peores. España tenía a final del año pasado un 68% del PIB de deuda. Entonces, ¿por qué España está dentro de las zonas problemáticas considerada, si su deuda realmente es mucho inferior incluso a la de la zona euro? Bien, básicamente por un motivo. Los fondos de pensiones noruegos, por poner unos inversores, llevan años diciendo al Estado, diciendo: señores, ustedes no han saneado los bancos, los demás lo han hecho. Díganme cuánto dinero les va a costar sanear los bancos. Y hasta hace 4 días la respuesta era cero. No nos va a costar nada, cero, cero, cero. Los mercados no los creían y los penalizaban. Sí, había una factura pendiente por pagar y esa factura no se decía de cuánto era. Bien. Y luego está la cosa, hay un déficit público que va aumentando y que va haciendo crecer esta cifra. Ahora bien, cuidado con esto, porque si se fijan ustedes, España, con la recapitalización directa de la banca, punto número 1, y punto número 2, con medidas de ajuste del déficit, está atacando esto. Con lo cual, puede darse el caso de que al final de este proceso aquí exista un problema, cuando incluso la deuda por el PIB puede situarse incluso por debajo de la zona euro, ¿no? Hay mucho miedo en el euro, nosotros recibimos muchísimas consultas, les voy a decir un poquito nuestra posición. Miren, el euro, la zona euro, son 17 países, en Europa hay 47 países, luego hay unos 30 países, algunos pequeños y muchos muy grandes, que no están en el euro, ahí hemos puesto unos cuantos, y al final para nosotros lo esencial es lo siguiente. Miren, vamos a ver, lo importante no es la economía griega, 2% del PIB. Lo importante es la economía de muchísimos de estos países: Suecia, República Checa, Dinamarca, Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera, que no están en el euro. Quien piensa en el euro tiene que pensar no en los que están ahora, sino en los que no están y gustaría que estuvieran con el tiempo, con los años. O sea, el proyecto es euro igual a Europa. Este es el proyecto de partida, que va a tardar muchos años y va a ser lento, pero os aseguro que las empresas todas, francesas, alemanas, holandesas, quieren Europa igual a euro y quieren poder exportar con total seguridad. Entonces, ¿qué pasa un poco con los países? Bueno, vamos a poner la óptica de los países periféricos y de los centrales. Los países periféricos de la zona euro, por ejemplo Grecia, no van a salir del euro. Lo hemos dicho, ha habido unas elecciones este mes de junio, y decíamos lo mismo antes o después, no tiene sentido económico para Grecia. Es decir, continuar en el euro es duro, son ajustes, etcétera, etcétera. Salir del euro es catastrófico para Grecia. Con lo cual, el país que tenga que salir no lo va a escoger. ¿Y qué pasa con el país central? O sea, ¿qué pasa con el Alemania de turno? Porque, vamos a ver, para salir o sales o te echan, ¿no? Entonces, tú no vas a salir. Ahora, ¿te van a echar? No. La pregunta es no. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, al final, el tema es el siguiente, es lo que insistía. El euro se crea, pues hará unos 12 años, se crea con unos defectos de fabricación conocidos, unidad monetaria, pero no hay unidad fiscal, no hay supervisión bancaria unificada. Probablemente en aquel momento no podía hacerse, porque imagínense ustedes hace 12 años decir a todos los países del euro que tuvieran, no sé, el mismo impuesto de sociedades, muy complicado realmente, ¿no? Pero este es el momento de hacerlo. 12 años, surgen problemas, muchos de ellos anticipados entonces, y ahora es el momento de acabar el trabajo, corregir los defectos de fabricación e ir a esta unificación. De hecho, ya está pasando. Ayer aquí el gobierno anunció unas medidas, subidas del IVA, no sé qué más, todas esas medidas las habían pedido antes desde la Comisión Europea, desde el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver,
ya estamos, de hecho, esta solución de esta unificación fiscal ya se está plasmando. La Comisión Europea está más en los medios que lo que había estado nunca. Mucha gente la conocía por la PAC y poca cosa más. Ahora mismo no, ahora seguro que muchos de ustedes son capaces de citarme nombres de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene esto sobre las finanzas públicas españolas si el euro sigue? Pues perfectas. ¿Por qué? Nos vamos a beneficiar de una recapitalización directa de los bancos, número uno. Dos, vamos a hacer políticas de ajuste, en muchos casos obligadas, pero las vamos a hacer. Y después hay algo más local, que son los hispabonos. Esto nos lleva a dar 3 propuestas seguidas. Tercera propuesta: adquiera deuda pública, estatal o autonómica, es decir, deuda pública, con vencimientos cortos. Nosotros no recomendamos más de hasta 2 años y medio, ¿de acuerdo? Porque la prima de riesgo creemos que va a caer fuertemente. O dicho de otra forma, esta oportunidad que hay ahora de comprar bonos, letras del tesoro a 2-3 años a 4, 4,5, hasta un 5%, creemos que va a durar un tiempo y se va a acabar. Y se va a acabar. Y luego vamos a ir a tipos mucho más bajos y mucha gente va a decir ¿por qué en su momento no aproveché esta sistemática? Cuarta propuesta. Cuidado, porque aquí hay un montón de entidades, muchas de ellas internacionales, haciendo propuestas a inversores, bueno, proporcionando lo que podríamos decir unas pseudo soluciones de pánico, ¿no? Es decir, por ejemplo, decir, señores, no sé, compren ustedes divisas internacionales. Vamos a ver. Hay personas ahora que están intentando comprar, por ejemplo, francos suizos, por decirlo de una manera. El franco suizo está muy caro respecto al euro. Probablemente en el euro absolutamente no les va a pasar nada, no va a volver el dracma, la peseta, no va a volver la lira, pero una cosa está clara: a lo mejor este pobre hombre que ha intentado cubrirse ahí pierde un 15 o un 20% con el franco suizo, ¿de acuerdo? Otra cuestión que es tremendo: hay entidades que están diciendo aperture usted depósitos, no sé, en Luxemburgo, en Inglaterra, no sé dónde. Vamos a ver. No hay absolutamente ninguna, o sea, no tenemos un precedente. Hombre, alguien puede hablar del rublo, pero en fin, no hay un precedente de lo que pasaría si el euro se descompusiera, ¿verdad? Entonces, muy bien, pues esta descomposición del euro, yo pregunto una pregunta, es decir, quien está haciendo esto, el movimiento, al final pagando muchos más gastos, todo más caro, ¿qué está pasando con esto? ¿Alguien puede asegurar a este cliente que si se parte el euro, vamos a suponer que esto pasara, que, bueno, ¿por qué el NIF tiene que ser el del banco, si es español o no? ¿Por qué el NIF no es el de la persona que ha invertido? Si eres español o no. Pero bueno, si se parte el euro, pues oiga, pues se puede decir perfectamente: todos los depósitos de personas con NIF español, estén donde estén, son pesetas, y se acabó. Es decir, vamos a ver, que esto no es cobertura. Si a pesar de lo que os hemos dicho, que no tengan miedo de los bancos y que no tengan miedo del euro, hay inversores que tienen miedo y lo palpamos en la calle, voy a decirles, si a pesar de todo, quinta propuesta, ¿no?, tiene dudas sobre el banco y el euro y quiere cubrirse temporalmente, es muy sencillo. No hay que ir a abrir una cuenta en Luxemburgo. Vamos a ver, adquiera activos directos, es decir, o fondos, o bonos, o acciones, que no estén en el balance de ningún banco. Antes la señora Bailey decía que nosotros no tenemos nada en balance, por supuesto, pero el tema es: un depósito pertenece a un balance bancario, un bono, un fondo, una acción no, pertenece al cliente y no entra dentro del balance. O sea, es muy fácil salirse de estar en medio de un balance bancario. Y segundo, vamos a ver, y si realmente alguien tiene miedo del euro, si es muy fácil, que estos fondos o bonos, etcétera, etcétera, pues que estén en euros centrales, o sea, en euros que no serían periféricos, eviten a cualquier país periférico, en euros franceses, etcétera, etcétera, en bonos, que compren bonos de Siemens, cualquiera de estos productos, y su cobertura es total, o en otras divisas también, y la cobertura es total. Por supuesto, fondos, bonos o acciones no compren nada de riesgo de bancos españoles, porque entonces estaríamos igual, ¿vale? Es decir, sin riesgo tal y sin riesgo de divisa. Es muy fácil. Cualquiera persona que tenga una inquietud y que diga que a pesar de eso puede pasar, en 2 minutos queda cubierto completamente de este riesgo y está en esa posición hasta aquí. Viendo un poco esto, aceleraremos un poco las propuestas. ¿Qué efectos tiene todo este tema del euro? Bueno, vamos a ver. Primero, en el crecimiento económico está claro, ¿no? Hace un año se decía que el mundo iba a crecer a un 4,5, ahora se dice a un 3,5, datos del Fondo Monetario Internacional. Luego esto puede haber costado alrededor de un punto en el crecimiento mundial. Bien, ¿es importante? Sí, no es dramático en absoluto. En la zona euro sí, se decía que se iba a crecer un 1,8 hace un año y ahora se dice que va a decrecer un 0,3. Tiene un efecto en el euro que además está partido. Los grandes decrecimientos están en los países periféricos. Entonces, dicho esto, en la bolsa, clarísimamente, tiene un efecto tremendo. Voy a ir ahí muy rápido. La valoración de las empresas, en resumen,
los beneficios de las empresas son muy altos, las empresas valen mucho más y las cotizaciones han caído, dado el miedo de los inversores. Esto ha hecho, por ejemplo, en el IBEX 35, las cotizaciones son estas de aquí, las valoraciones de las empresas son estas de aquí y tenemos a muchas bolsas, muchas, no solo la española, cotizando a mitad de precio. Esto es fruto de este miedo que ha salido de este pánico. Bueno, creemos que esto, analizando los descuentos y su duración, creemos que vamos a tener 3 años bursátiles muy buenos, es una estimación. Si esto es mirando los descuentos bursátiles de otras épocas, cuando la bolsa ha cotizado muy barata, cuánto tiempo ha tardado en recuperarse. Esto es una estimación, evidentemente, puede ser más corta, más larga, etcétera, etcétera. Estos son los beneficios de las empresas americanas, máximos históricos. Las empresas americanas están ganando más dinero, más que el que ganaban antes de la crisis. En Europa, estos son los máximos, se gana un poco menos, aunque se ha recuperado muchísimo los beneficios. Lo que pasa que, fíjense los beneficios, estamos ganando, las empresas europeas ganan el doble que el año 97 en beneficios por acción, corregidos, y en cambio cotizan a los mismos precios que el año 97. Esto no es de equilibrio. Finalmente decir con esto, dice, bueno, luego ustedes si observan las rentabilidades por dividendo son altísimas, hoy podemos comprar acciones que den una rentabilidad por dividendo del 8, del 9, del 10. El tema es, estas rentabilidades son, digamos, estables, es decir, son creíbles, se pueden mantener en el tiempo. Bueno, aquí ven ustedes los beneficios, aquí arriba, de las empresas europeas, que, como he dicho, se han recuperado, aunque no los máximos, pero se han recuperado mucho, y estos son los beneficios. Hay los dividendos. Las empresas están pagando ahora un 45% en dividendos. Es decir, los dividendos son pagables y sostenibles en el tiempo. El problema no está en los dividendos, está en las cotizaciones. Si las cotizaciones hoy para mañana doblaran, todos estos ratios hoy en desequilibrio, ¡paf!, se equilibran todos. Entonces, otra forma de verlo es la prima de riesgo a nivel mundial. Igual que hay prima de riesgo del bono español, hay prima de riesgo de las acciones. Esta prima de riesgo a nivel mundial normalmente está situada alrededor de un 4%. Ahora la tenemos a nivel mundial, esto ya no es España, en el 8%. Además, es un caso curiosísimo. Después de Lehman Brothers esto se fue al 8%. La línea gris es la volatilidad, también subió mucho. El verano pasado, digamos, subió la prima de riesgo, la volatilidad no subió tanto, pero curiosamente ahora mismo tenemos una prima de riesgo al 8% sin volatilidad en los mercados. Este es el mejor contexto. Ir la prima de riesgo aproximadamente de este 8 extremo a un 4 media histórica es, en números redondos, doblar los mercados de renta variable. Por lo tanto, sexta propuesta creo que está clara, ¿no? Adquiera tanta renta variable como, uno, su temple, cada uno tiene el suyo, y dos, su situación financiera le permitan. Estamos ante un descuento fundamental importantísimo que hay que capitalizar. Y dentro de bolsas, bueno, aquí tiene un poco las recomendaciones principales, es bolsa europea porque tiene un descuento superior al resto, bolsa emergente por el superior crecimiento, bolsa japonesa, no se la pierdan. Japón está saliendo de su crisis inmobiliaria de 2 décadas, es un caso particular que nadie deje de tener Japón en sus carteras. Small caps porque la pequeña empresa cotizada es mejor en entornos de crecimiento, y empresas de tecnología porque la fortaleza de sus resultados es espectacular. Si analizamos un punto más, veremos la renta, el mismo efecto que ha hecho que las personas vendieran renta variable, donde han puesto el dinero en renta fija. Ahora mismo lo que está en burbuja completamente es la renta fija. O sea, no puede ser que los bonos a largo plazo paguen un 1,3, un 1,5 a 10 años con tasas de inflación del 2 o del 2,5. Es decir, tenemos tipos reales negativos en las entidades sin riesgo, países sin riesgo, no a corto plazo, es que a 10 años. Alguien que invierte 10 años va a estar 10 años perdiendo dinero seguro. ¿Esto por qué es? Bueno, aquí hay una especie de esquema, tenemos muchos más, pero para ir más rápido, el tema es el siguiente. Ahora, hace unos años, unos 10, 15 años, era época de renta variable, hay de renta fija, ahora mismo es época de renta variable. Esto es vía la comparación de qué pagan los bonos de empresa con qué pagan los dividendos de empresa, y evidentemente ahora mismo no es época de renta fija. La séptima propuesta es sencilla, no tengan renta fija a largo plazo. Lo que paga la renta fija no se corresponde con las tasas de inflación, y por poner un ejemplo, si alguien compra un bono a 10 años del Estado alemán, hoy, pretendiendo que esté a salvo, bueno, pues si el bono alemán, en vez de pagar lo que paga, se pone a su precio, el precio del bono alemán a 10 años puede caer alrededor de un 20%. Evidentemente, si se queda hasta el final, no va a perder, va a correr el capital, pero evidentemente habrá tenido rentabilidad negativa. Pero mientras tanto puede tener esto. Retorno absoluto. ¿Qué pasa si falla la renta fija?
La renta fija es una opción muy buena de inversión para ciertos periodos, cierto tipo de inversión. Pero si ahora, y a lo mejor durante 3-4 años no es interesante, ¿qué hay? Bueno, esto es más complicado de explicar. Solo les voy a decir que la opción es el retorno absoluto. Que creemos, el retorno absoluto no es un mito, es un tipo de inversión que puede tener pérdidas, es un tipo de inversión que lo esencial es preservar el capital en años muy malos, con pequeñas pérdidas, y luego en años muy buenos tener una rentabilidad, y las rentabilidades históricas pues estarían alrededor, asumiendo este pequeño riesgo, pues estarían alrededor del doble de los depósitos aproximadamente. Entonces, octava propuesta clara: adquiera retorno absoluto para inversiones a partir de un horizonte de un año, y digamos, bueno, por dos partes. Uno, primero, porque todo inversor debería tener una parte en retorno absoluto profesional, de su parte, digamos, conservadora, y segundo, porque en estos momentos, dado que la renta fija tiene mucho más riesgo del necesario, es decir, ahora mismo este porcentaje en retorno absoluto debe ser más alto de lo que normalmente es. El oro, lo siento, pero no puedo dejar de hablar del oro. Este es el oro, ¿de acuerdo? Esto es el oro. En agosto del 76 estaba a 102, en enero 80 estaba en 834, y ven este perfil retroalimentado que pasó en los años 70. Bien, quien hubiera comprado oro entonces, 20 años más tarde habría perdido 2/3 partes de su inversión, ¿de acuerdo? Es decir, el oro es lo que es. Ya he dado alguna charla solo del oro, discutiendo el uso industrial del oro, muy minoritario. La demanda de oro que ha generado esta subida espectacular del oro llegó casi a 1900, ahora estamos en 1566. Esta es de carácter financiero retroalimentado, no es demanda de joyeros, no es demanda de la industria de semiconductores que utiliza algo de oro, no, es demanda financiera. Y esta demanda financiera compra solo porque hay tendencia. Cuando la tendencia gira, sale, y no hay absolutamente nadie para comprar oro. Con lo cual, si alguien considera el oro como inversión, bien, que vea esta época, lo que os he dicho, 20 años más tarde, 2/3 partes, o sea, solo 1/3 parte de capital. Novena propuesta, queda clara, ¿no? No tenga oro en su cartera, por favor. Vamos a la última propuesta. Esto es paridad. Igual como nosotros valoramos empresas, las divisas tienen unas técnicas de valoración, paridad de poder adquisitivo, muy conocidas, que comparan inflaciones entre países, pero esto es muy indicativo de cómo funcionan los mercados financieros. Si ustedes ven, esto es la cotización dólar-euro desde hace muchos años. Bueno, el euro, cuando no existía el euro, está con el marco, está junto. Entonces, fíjense lo siguiente: la línea del medio, la línea blanca, que está en el cero, esto es la correcta valoración del dólar contra el euro por paridad de poder adquisitivo en cada momento. Esto que está en el cero, si lo pasamos hoy a números, quiere decir, hoy el dólar debería estar entre 1,15 y 1,17 por paridad de poder adquisitivo. Entonces, fíjense, esto es muy indicativo, porque no es que las divisas funcionan así, los mercados funcionan así, cada uno con sus carencias. Si esta cotización está arriba, quiere decir que el dólar está caro. Y si está abajo, quiere decir que el dólar está barato. Fíjense lo siguiente. Esto es casi un poco pendular, ¿de acuerdo? Es decir, hay un valor, que es el valor que va fluctuando, aunque aquí está puesto en línea recta, ¿de acuerdo? Pero va fluctuando en realidad. Entonces las divisas están caras. Fíjense que por ejemplo, cuando el dólar estaba caro en los años 80, estuvo un 40% caro. Es decir, esto no va ad infinitum, ¿eh? No. O sea, vamos a ver, hay una especie de separación, pero hasta cierto punto. Pero fíjense algo muy normal. Cuando vuelves a la valoración, lo más normal es que en vez de quedarte donde vayas un poco al otro extremo. Es la parte inercial que tienen los mercados. Entonces es muy fácil ir de dólar caro a dólar barato, a dólar caro, a dólar barato. Y fíjense, el momento más bajo del dólar barato fue también casi un 40, ¿no? 37-38%. ¿Dónde estamos ahora? Fíjense dónde estamos ahora. Estamos volviendo a su nivel, volviendo al 1,15, 1,17. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Y muy probablemente, cuando estemos ahí, vamos a ver, nos consta a todos, Estados Unidos ha hecho estos años una política de dólar débil en muchos sentidos, le ha favorecido mucho a Estados Unidos, le ha permitido recuperarse. Ahora, no me digan que no es paradójico que con los problemas de la zona euro sigamos teniendo un euro caro respecto a las divisas. Vamos a ver, si tuviéramos realmente problemas deberíamos estar muy baratos. ¿Dónde creemos que vamos? Creemos que vamos a una época de euro barato, unos años de euro barato. ¿Cómo nos beneficia esto? Bueno, pues nos beneficia porque como ahorradores en euros podemos invertir en activos en otras divisas, ¿no? ¿Qué divisas están hoy baratas contra el euro? Básicamente, décima propuesta, adquiera divisas baratas contra el euro, ¿no? ¿Qué divisas todavía hoy, a pesar de todo, están baratas?
el dólar, la libra, corona sueca y luego muchas divisas asiáticas. Aquí hemos puesto el dólar de Hong Kong, pero hay otras más según este criterio. Y bueno, hasta ahí 10 propuestas. Entonces, bueno, 1/10. Dice, oiga, el título no eran 10, ¿no? No eran 10, sí eran 10, ¿no? Y esto, por supuesto, no es una propuesta de inversores, pero si quieren contribuir a arreglar las cosas, por favor, si pueden hacer vacaciones este año, vayan a cualquiera de los países periféricos del euro: España, Grecia, Portugal, Irlanda o Italia. Muchas gracias.